Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad les voy a seguir explicando sobre el libro Los principios de la administración financiera de Gilman y Sutter. En este caso vamos a seguir con el siguiente capítulo que contiene la evaluación de acciones, riesgo y tasa de rendimiento requerido, coste de capital, coste de la deuda, coste de acciones y el costo capital promedio ponderado. Bueno, primero vamos a determinar cuáles son las diferencias de las fuentes externas de financiamiento. Dentro de ella tenemos estas fuentes de financiamiento que, sin embargo, son importantes diferenciarlas, como es el financiamiento capital de deuda y el capital patrimonial. Lo más importante de que es el financiamiento mediante deuda se obtiene a través de acreedores y el financiamiento de capital patrimonial se obtiene mediante inversionistas, quienes de esta manera se van a convertir en parte o en dueños de una parte de la empresa y los acreedores van a tener derecho a legal que se les pague, mientras que los inversionistas, estos últimos, solo van a tener la expectativa de un reembolso. Entonces, el capital de deuda va a incluir todos los préstamos que incurre una empresa, incluyendo bonos o un reembolso si se ha acordado un pago fijo, ¿no? En cambio, en el capital patrimonial se van a integrar todos los fondos suministrados por los dueños de la compañía y su reembolso está sujeto al desempeño que ésta puede tener. Dentro de ello tenemos, por ejemplo, un cuadro de las características del tipo de capital, deuda y capital patrimonial, cuál es la voz, cuáles son los derechos que se puede tener, el vencimiento y el tratamiento fiscal. También tenemos que diferenciar en el capital patrimonial las acciones comunes y las acciones preferentes. Las acciones comunes, pues es donde una empresa puede determinar eh, obtener capital patrimonial y a través de, ya sea de la venta de acciones comunes o preferentes. Estas acciones comunes son accionistas comunes, las cuales a veces se van a denominar propietarios residuales. ¿Por qué? Porque se van a quedar solo, van a recibir lo que queda. Después de satisfacer tal vez los derechos sobre el ingreso y los activos de la empresa. Estos accionistas comunes de una empresa pueden ser accionistas privados en manos de inversionistas privados o acciones públicas en propiedad de inversionistas públicas. Y con frecuencia, pues estas empresas privadas tienen capital perteneciente a pocos accionistas individuales o un pequeño grupo de inversionistas privados. También aquí tenemos cuál es el valor a la par que se puede percibir, ¿no?, dentro de las acciones comunes. En el valor del mercado de una acción común no tiene relación con su valor a la par. Es decir, este valor a la par de una acción común es un valor arbitrario establecido para efectos legales en los estatutos corporativos de la empresa y por lo general están bajo frecuencia con un importe de $1 o menos. Entonces recordemos que una empresa vende acciones comunes nuevas, el valor a la par de las acciones vendidas que se registran en las acciones de capital de balance general. ¿Quiénes pertenecen o qué derecho de preferencia tienen los accionistas comunes? De mantener su participación proporcional en la corporación ante una nueva emisión de acciones. Es decir, que estos se van a proteger de la dilución de su propiedad. La dilución de la propiedad es una reducción fraccionaria de los accionistas y estos como resultados de la emisión de las acciones adicionales. Entonces, los accionistas preexistentes experimentan una dilución de ganancias cuando su derecho de voto sobre las ganancias de la empresa disminuye como resultado de las nuevas acciones que se emiten. Ahora, las acciones autorizadas en circulación y emitidas, el acta constitutiva de la empresa pues tiene que autorizar nuestras acciones para que puedan emitir instancias dentro de la empresa. Ahora, el derecho a voto. El derecho a voto dentro de las acciones comunes, por lo general, se va a otorgar a su tenedor un voto en la elección de directivo y en asuntos especiales. Estos votos comúnmente van a ser transferibles y se asignan en la Anual de Accionistas, debido a la mayoría de los pequeños accionistas, ya que tal vez no asistan a la Junta Anual, por lo tanto van a poder autorizar una declaración de representación para transferir sus votos a otra parte. Eh, Sobre los dividendos en las acciones comunes, se habla sobre el pago, no de estos, va a ser
de la empresa va a ser a discreción del consejo directivo de la empresa. La mayoría de corporaciones van a pagar dividendos trimestrales o dependiendo de estos dividendos se van a pagar en efectivo, en acciones o en mercancía. Los accionistas comunes no se les promete un dividendo, por ello van a esperar solo ciertos pagos en base al patrón histórico de los dividendos de la empresa. Haciendo comparación, estas acciones comunes las vamos a mencionar a las acciones preferentes. ¿Qué son las acciones preferentes? Estos van a otorgar a sus tenedores ciertos privilegios que les da prioridad sobre las acciones comunes. Las acciones preferentes pues van a tener la promesa de recibir un dividendo periódico fijo. Entonces van a establecer un porcentaje o va a ser un monto en dólares. De la manera específica, el dividendo depende de si las acciones preferentes tienen un valor a la par. ¿Y qué significa tener un valor a la par? Pues esta acción preferente con valor a la par va a estar establecido con un valor nominal y su dividendo anual se especifica con un porcentaje de este valor. Entonces, pero si vemos con una acción preferente sin valor a la par, entonces no va a estar establecido con un valor nominal ni tampoco su dividendo anual se va a establecer, sino solo se va a establecer en dólares, más que decir. Los derechos básicos de los accionistas preferentes, pues son más favorables que los accionistas comunes. Con frecuencia estos accionistas se van a considerar casi deuda. ¿Por qué? Porque de manera muy similar a los intereses de la deuda van a especificar no un pago periódico fijo, o sea, los dividendos. Entonces, estas acciones van a diferir de la deuda en que tiene fecha de vencimiento, por lo que no tiene un derecho fijo sobre el ingreso de la empresa, que es propietario sobre el derecho de las acciones comunes. Entonces, estos accionistas van a estar expuestos a menos riesgos. Las características de los accionistas preferentes se van a detallar en una emisión de acciones preferentes, en las cuales van a ser junto con el valor a la par de las acciones, el monto de los pagos y también se va a especificar, ¿no? Cuáles son las cláusulas restrictivas, los convenios restrictivos, la acumulación, otras características que puede tener estas acciones preferentes. Aquí también se puede hablar sobre evaluación de acciones comunes, que son mayormente los accionistas pues esperan recibir una compensación, ¿no? Una compensación por medio de dividendos periódicos en efectivo y también que se le aumente el valor o que se esté aumentando el valor de sus acciones. Entonces, en algunos casos los inversionistas van a comparar, ¿no? O van a decidir comprar y cuáles acciones comprar y cuáles acciones vender. Por lo tanto, van a ingeniarse un plan, ¿no? Para mantener tal vez su cartera diversificada. Y otros inversionistas también van a tener una manera de negociar más especulativa, ¿no? Entonces, aquí tal vez los inversionistas van a intentar ubicar diferentes compañías o diferentes empresas cuyas acciones están infravaloradas. Es decir, que el valor verdadero de las acciones es mayor que el precio actual del mercado. Ahora, también va a haber inversionistas que van a comprar acciones que creen que están infravaloradas y van a vender acciones que piensan que están sobrevaluadas. Sobrevaluadas, es decir, el precio de mercado es mayor que que el valor verdadero. Independientemente del motivo que se le ocurra al inversionista evaluar las acciones comunes, es parte importante, ¿no? Del proceso de inversión. Entonces, esta evaluación de acciones también va a ser una herramienta importante para los gerentes financieros y responderíamos, ¿no? Si cómo lo toma o cómo evalúa, o los inversionistas, cómo evalúan las acciones, también van a determinar si están en si el mercado es eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mercado vemos que hay compradores y vendedores, y desde el punto de vista económico, pues se van a usar la evaluación de riesgo y de rendimiento de un activo. ¿Para qué? Para que estos dos determinantes o estos dos factores puedan determinar su valor. Ahora, aquí dentro del mercado, pues vamos a ver que para un comprador el valor del activo representa el precio máximo que pagaría por adquirirlos. Un vendedor, en cambio, va a considerar el valor del activo con un precio de venta mínimo. Y en mercados competitivos como en la Bolsa de Valores de Nueva York, ahí vemos más interacción de compradores y vendedores que van a generar tal vez un precio de equilibrio, el valor del mercado para cada título. Y este precio va a reflejar tal vez que cada acción conjunta en los compradores se realice con base en toda la información disponible.
Tenemos tres diferentes métodos de evaluación, que es uno, valor en los libros, valor en liquidez y múltiplos precio-ganancias. Tenemos uno que existen varios métodos, ¿no? Sobre las acciones comunes. Uno es el valor en libros. Es simplemente el monto por cada acción común que se recibiría si todos los activos de la empresa se vendieran exactamente a su valor, pero se va a pagar los pasivos y el dinero restante se distribuyera entre los accionistas comunes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? A finales de 2012, el balance general de Lamar Company se muestra un total de activos de 6 millones, un total de pasivos incluyendo las acciones preferentes de 4,5 millones y 100.000 acciones comunes en circulación. Entonces, lo que se tenía menos los pasivos entre las acciones comunes en circulación nos da de 1,5 por a cada acción. Entonces, con este valor se supone que los activos pueden venderse a su valor en libros. Tal vez no va a representar el precio mínimo al que se va a evaluar las acciones en el mercado, pero sí, de hecho, la mayoría de las acciones se van a vender por arriba de su valor en libros. En el segundo método de valor de liquidación tenemos que es el monto real por cada acción común si se vendiera en su totalidad y si se pagaran los pasivos y el dinero restante se distribuyera entre los accionistas comunes. Entonces, esta medición es más realista que el de los libros porque se basa en el valor actual del mercado. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la misma empresa que descubrió por medio de una investigación que obtendría solo 5,25 millones si se vendiera sus activos. Entonces, el valor real menos los pasivos entre el total de acciones que se tiene, 7,50 por cada acción. Entonces, si ignoramos los gastos de liquidación, este monto sería el valor mínimo de la empresa. Pero también tenemos otro método, múltiplos precio-ganancias. Este tipo de método se va a relacionar o va a reflejar el monto que los inversionistas están dispuestos a pagar por cada dólar de ganancia. Aquí tenemos, por ejemplo, de la misma forma que evalúan la empresa promedio en el mercado, esta técnica ampliamente es difundida. ¿Para qué? Para estimar el valor de los accionistas de la empresa. Se calcula multiplicando las ganancias por acción esperadas de la empresa por relación promedio precio-ganancia. La razón de este método se obtiene de fuentes como los indicadores en el mercado, ¿no? Que se esté evaluando. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que dice, Ann Perrier planea usar el método de múltiplos precio-ganancia para estimar el valor de las acciones de Lamar Company que actualmente conserva en su cuenta de retiro. Ella calcula que Lamar Company ganará 2,60 por acción el año próximo 2023. Entonces, en esta expectativa se basa en un análisis de la tendencia histórica de la ganancia de la empresa y de las condiciones económicas que tal vez se puede esperar. Entonces, por promedio, pues se va a calcular que la compañía es de 7. Al multiplicar esta razón por las ganancias esperadas de 2,60 de Lamar, obtiene un valor por cada acción de la empresa de 18,20, suponiendo que que los inversionistas pues seguirán valuando la empresa promedio a un precio de 7 veces mayor que sus ganancias. Entonces, en la decisión más importante, una empresa tiene que evaluar estos dos factores. Cada decisión va a implicar ciertas características de riesgo y de rendimiento. ¿Pero qué es el riesgo? El riesgo es la medida de incertidumbre que se tiene en torno al rendimiento que ganará una inversión en finanzas y cuyo, más formalmente, los términos riesgo e incertidumbre pues se van a usar de diversas maneras al grado de variación de los rendimientos relacionados con un activo específico. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. Un bono gubernamental de $1.000 que garantiza a su tenedor 5% de interés después de 30 días no tiene ningún riesgo porque no existe ningún grado de variación relacionado con el rendimiento. Tenemos otro ejemplo, una inversión de $1.000 en acciones comunes de una empresa cuyo valor durante los mismos 30 días pueden aumentar o disminuir en un intervalo amplio es muy riesgoso debido al alto grado de variación de su rendimiento. Entonces aquí tenemos la medida de incertidumbre que en el primer caso no se mostraba, pero en el segundo sí se dice, ¿no? Que es muy alto debido a la variación de su rendimiento.
Ahora, ¿pero qué es rendimiento? Es evidente que si evaluamos el riesgo según el grado de variación de rendimiento, debemos estar seguros que ese rendimiento y tenemos que evidenciar cómo medirlo, ¿no? Entonces, la tasa de rendimiento total va a ser la ganancia o pérdida total que experimenta una inversión en un periodo específico. Matemáticamente, pues el rendimiento total de una inversión es la suma de todas las distribuciones de efectivo. Por ejemplo, aquí se puede dar el pago de dividendos o los intereses. Según esta ecuación, pues tenemos que la tasa va a ser igual al efectivo más el promedio en el t tiempo menos el promedio en el t menos 1. Entonces, aquí con esta ecuación para determinar la tasa de rendimiento durante un periodo tan corto como un día o tan largo como 10 años se podría estimar. Sin embargo, en la mayoría de los casos, t es igual a un año, por lo tanto, CAS representa una tasa de rendimiento anual, ¿no? En este caso, un ejemplo se dice que Robin desea determinar el rendimiento sobre dos acciones, una de Apple, Inc. y otra de Walmart, que ha conservado durante 2009. Al principio del año, las acciones de Apple se negociaban a $90.75 cada una y las de Walmart estaban valuadas en 55.33 por unidad. Durante el año, Apple no pagó dividendos, pero los accionistas de Walmart recibieron dividendos de 1.09 por acción. Al final del año, las acciones de Apple em, valían 10.73 y las de Walmart se vendían en 52.84. Sustituyendo la ecuación dada al principio o dada más arriba, podemos calcular en la tasa anual de rendimiento. Sustituyendo en cada acción, entonces vemos que en 2009 Robin ganó dinero con Apple y perdió con Walmart. Pero vamos a observar que sus pérdidas con Walmart habrían sido mayores de lo que fueron si no hubiera sido por los dividendos que recibió. Entonces, cuando se calcula esta tasa de rendimiento anual, es importante tomar tal vez en consideración los efectos de los desembolsos de efectivo, como los cambios en el precio de las inversiones durante el año. Y también tenemos que evidenciar las preferencias de riesgo. Entonces, hay diferentes personas que pueden reaccionar de diferente modo a los riesgos. Entonces, en economía hay categorías en las cuales se dividen cómo es que responden a riesgo los inversionistas. La primera categoría es la que recibe como el comportamiento de la gente, de la mayoría, ¿no? De las que se conoce como aversión a riesgo. Es decir, una persona o un inversionista con aversión a riesgo prefiere inversiones con menos riesgos. Es decir, quiere tener una tasa de rendimiento fija. Entonces, un inversionista cree que dos inversiones diferentes tienen el mismo rendimiento esperado. Si tienen el mismo rendimiento, va a esperar elegir a la inversión cuyo rendimiento es mucho más seguro. De otra manera, cuando se trata de entre dos inversionistas, un inversionista con versión a riesgo rechazará la inversión más riesgosa a menos que ofrezca un rendimiento esperado mayor que compense por exagerar un riesgo adicional. Ahora, la segunda actitud o la segunda categoría es el riesgo que se conoce como los inversionistas neutrales, ¿no? Un inversionista es neutral a riesgo, ya que va a considerar totalmente los rendimientos esperados pasando por alto los riesgos. Es decir, cuando se trata de elegir dos inversiones, un inversionista neutral va a decir o va a elegir siempre la inversión con el mayor rendimiento esperado sin considerar el riesgo que implica. Y finalmente, el buscador de riesgo. Estos inversionistas van a preferir más inversiones con el riesgo más alto e incluso están dispuestos a sacrificar algún rendimiento esperado. Por definición, este inversionista promedio va a comprar tal vez un billete de lotería o va a apostar en un casino y evidentemente o inevitablemente pues va a perder el dinero. Después de todo, sabemos que en el país pues los casinos o los gobiernos estatales ganan dinero sin esfuerzo, de manera que los individuos van a perder sin remedio también. Aquí también tenemos que hablar sobre el riesgo de un solo activo. Riesgo de un solo activo. De manera sorprendente, el riesgo se modifica
con el enfoque de riesgo de un activo individual aislado al riesgo de un portafolio de activos. Para la evaluación de riesgo, en la noción que tenemos de riesgo está relacionado con la incertidumbre, y esta incertidumbre también puede ser intuitiva en los inversionistas. Entonces, cuanto mayor sea la incertidumbre acerca de cómo se desempeñará una inversión, mayor también va a ser mucho más riesgosa esa inversión. Se va a evaluar el riesgo a través del análisis de sensibilidad. En el análisis de sensibilidad se va a obtener o se va a considerar varias alternativas, varios escenarios. Entonces, aquí podemos, un método común de realizar cálculos podría ser en los cálculos pesimistas, o sea, en los peores escenarios que se podría ocurrir, en los cálculos más probables, en los esperados, y en los cálculos optimistas, en los mejores escenarios de rendimiento relacionado con un activo específico. En este caso, el riesgo de inversión se puede medir con el intervalo de los posibles resultados. El intervalo se obtiene restando rendimiento con el resultado pesimista. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de dos activos, un activo A y un activo B, que tienen una inversión inicial del mismo monto, del 10.000, y la tasa de rendimiento anual pesimista, más probable, y optimista van a ser diferentes para ambos. Pero ¿qué se nos dice en el análisis de sensibilidad? Que se va a restar el rendimiento asociado con el rendimiento pesimista. Entonces, el intervalo o la variación que va a tener este tipo de activo va a ser del 4% en el activo A y del activo B del 16%. Otra evaluación de riesgo es las distribuciones de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad permiten obtener un conocimiento más cuantitativo de riesgo de un activo. La probabilidad entonces de un resultado determinado es su posibilidad de ocurrencia. En el ejemplo tenemos que Norman Company indica que las probabilidades de resultado más pesimistas, el más probable y el más optimista son del 25, del 50 y del 25% respectivamente. Y aquí tenemos que observar cuáles son las probabilidades que deben ser igual a 100, es decir, deben basarse en todas las alternativas consideradas. Y una distribución de probabilidad es un modelo en la que se relaciona las probabilidades asociadas. Siguiendo, para medir este riesgo hay diferentes maneras. Nosotros conocemos la desviación estándar. ¿Y qué es la desviación? Pues mide la dispersión del rendimiento de una inversión alrededor del rendimiento esperado. El rendimiento esperado es el rendimiento promedio que se espera de una inversión con el tiempo. Tenemos aquí la ecuación donde donde se espera la probabilidad que ocurra en el enésimo resultado y el número de resultados considerados. La desviación estándar también está considerado el coeficiente de variación. ¿Y qué es el coeficiente de variación? El coeficiente de variación dentro de la desviación estándar es una medida de dispersión relativa que resulta útil para comparar los riesgos de los activos con diferentes rendimientos esperados. En sí, un coeficiente de variación muy alto, significa que una inversión tiene mayor volatilidad en relación con sus rendimientos esperados. Si la letra de tesoro tiene un coeficiente de variación más bajo, por lo tanto el riesgo más bajo en relación con su rendimiento, significa que tal vez no necesariamente tendremos que adquirir estas letras de tesoro ni deshacernos de sus acciones. Tenemos que evaluar ello. Ahora, tenemos otro rendimiento del portafolio. Al considerar esto, vamos a considerar que estamos en un mundo real donde el riesgo de cualquier inversión individual no se considera de manera independiente de otros activos, sino que hay que considerar las nuevas inversiones analizando el efecto sobre el riesgo y el rendimiento del portafolio del total de activos del inversionista que se tiene. Por ejemplo, aquí tenemos un rendimiento del portafolio de desviación estándar según la ecuación inferior y que se nos va a proporcionar, ¿no? El valor total va a ser el promedio ponderado de los rendimientos de los activos individuales, de los cuales se va a integrar y podemos utilizar esta ecuación. Siguiendo con el último capítulo de esta introducción a este libro, vamos a introducirnos al costo de capital. El costo de capital
si bien vimos la meta de la empresa es maximizar las riquezas, también tenemos que considerar el costo de capital, en lo cual va a representar el costo de financiamiento de la empresa y es la tasa mínima de rendimiento que debe ganar un proyecto para incrementar el valor de la empresa. En sí, el costo de capital pues va a ser un concepto financiero extremadamente importante porque van a ser el vínculo principal entre las decisiones de inversión a largo plazo y la riqueza de los dueños de la empresa determinada por el valor de mercado de sus acciones. Entonces, aquí los gerentes éticamente pues van a invertir solo en aquellos proyectos que prometen exceder el costo de capital. Por ejemplo, aquí tenemos que una empresa tiene en ese momento una oportunidad de invertir hoy y una semana después. En hoy se nos dice mejor proyecto disponible hoy. El costo es de 100.000, vida 20 años, rendimiento esperado 7% y la fuente de financiamiento disponible menos costosa, deuda 6%. Mejor proyecto disponible una semana después, costo 100.000, vida 20%, rendimiento esperado 12%, fuente de financiamiento disponible menos costosa, capital patrimonial 14%. Teniendo estas dos fuentes costos de financiamiento, mejor dicho, nosotros creemos, ¿no?, que el costo de financiamiento del 14% es mayor que el rendimiento esperado del 12%. Entonces, ¿qué sucede si tal vez la empresa puede tomar un costo de financiamiento combinado? Al ponderar estos costos de cada fuente de financiamiento, relativamente se va a determinar, ¿no?, que si va a ser 50%, 50-50 de deuda y capital patrimonial, entonces el costo promedio se va a hallar, ¿no?, 0.5 por el 6% de deuda, en este caso, en el primer caso, y en el otro 0.50 por el 14% de capital. Y con este modo promedio de financiamiento, se habría rechazado la primera oportunidad, que es que el 7% de rendimiento esperado es menor al 10% del costo promedio ponderado. Y se habría aceptado la segunda, que es del 12% de rendimiento esperado, que es mayor al 10% del costo promedio ponderado. Siguiendo las fuentes de capital a largo plazo, en este caso tenemos que, ¿no?, que la empresa tiene diferentes, o en la empresa el interés de la empresa se va a concentrar en fuentes disponibles de fondos a largo plazo, tales cuales estas fuentes van a suministrar el financiamiento necesario para que la empresa pues se apoye en estas y pueda elaborar el presupuesto de capital y de esa manera, o es decir, también el proceso de evaluación y selección de inversiones a largo plazo. En este proceso o dentro de la empresa van a existir 4 fuentes básicas de capital a largo plazo para la empresa, ya sea deuda a largo plazo, acciones preferentes, acciones comunes y ganancias retenidas. Todos los rubros del lado derecho van a estar en el balance general y van a ser diferentes a los pasivos corrientes representados estas fuentes, ¿no? Como se tiene aquí, hay fuentes de capital a largo plazo y no todas las empresas van a contar con estas fuentes de financiamiento, pero la mayoría pues trata de mezclar los fondos de tales fuentes, de manera que su estructura de capital, si bien va a ser mezclado, pero va a reflejar tal vez la evaluación de las oportunidades que puede ser determinada por la empresa a futuro. El costo de la deuda a largo plazo. Este costo de deuda a largo plazo pues va a ser el costo de financiamiento. Este costo de financiamiento va a estar asociado a los préstamos a largo plazo. Normalmente los fondos se recauda con las ventas de bonos corporativos, pero aquí tenemos diferentes etapas, se podría decir, para el costo de la deuda a largo plazo. Los ingresos netos. Los ingresos netos van a ser obtenidos de la venta de un bono o de cualquier valor y estos también van a ser recibidos producto de la venta. La empresa va a recibir, no, producto de la venta. Aquí se va a hablar sobre los costos de flotación, los cuales representan los costos totales de la emisión y venta de valores y van a reducir los ingresos netos totales. Estos costos se aplican a todas las ofertas públicas de valores y van a tener dos componentes, los costos de colocación y los costos de administración. Los de colocación, pues, son como la retribución de los bancos de inversión por la venta del valor y los costos de administración pueden ser los gastos del emisor, los contables o los de impresión.
Ahora, tenemos otro punto, los costos de la deuda antes de impuestos. Esto simplemente pues va a ser la tasa de rendimiento que la empresa debe pagar por nuevos créditos. Estos nuevos créditos, el costo de la deuda antes de impuestos se va a calcular por cualquier de los métodos, sea cotización, sea cálculo o aproximación. Dentro de ello tenemos el uso de cotizaciones de mercado. Se va a observar el rendimiento de vencimiento de los bonos de la empresa, similarmente emitidos o con riesgo similar emitidos por otras empresas. El precio mercado de los bonos existentes reflejan la tasa de rendimiento requerido por el mercado. Ahora, el cálculo de los costos va a calcular el RAP, el rendimiento de vencimiento generado por los flujos de efectivo de los bonos. El rendimiento del vencimiento se puede calcular usando una calculadora financiera o una hoja de cálculo de las cuales se van a representar, ¿no? Cuáles, cada fin de año, cuáles son los flujos de efectivo. También tenemos aquí los costos de la deuda después de impuestos. Ahora que hemos calculado tal vez el costo, los diferentes tipos de financiamiento que se puede calcular dentro del costo general del capital, vamos a hallar también este tipo de costo, que va a reflejar el costo futuro promedio esperado del costo de capital a largo plazo. Tenemos en la siguiente ecuación. Esta ecuación se nos va a determinar y se nos va a decir ¿no? que vamos a multiplicar el costo específico de cada forma de financiamiento por su proporción en la estructura de capital de la empresa. Y esta también se va a sumar los valores ponderados. Dentro de esta fórmula vamos a tener tres aspectos importantes. Uno, que es mejor convertir las ponderaciones a la forma decimal y también dejarlo los costos específicos en términos porcentuales. Dos, es que que las ponderaciones deben ser en cifras positivas, ¿no? En pocas palabras, entonces, este tipo de cálculo o este costo de capital promedio ponderado debe considerar todos los costos de financiamiento dentro de la estructura de capital de la empresa. Y por último, otro de los aspectos importantes es que la ponderación, este tipo de costo, va a ser multiplicado, se multiplica por el costo de las ganancias retenidas o por el costo de las nuevas acciones comunes. Entonces, el costo que use depende de si el capital de acciones comunes de la empresa se financia usando ganancias retenidas o si van a usar nuevas acciones comunes. Bueno, dentro de este cálculo tenemos un ejemplo. Los costos de los diversos tipos de acciones de Dutchess Corporation, perdón, se nos dice el costo de deuda, costo de acciones preferentes, costo de ganancias retenidas, costo de nuevas acciones comunes. Aquí tenemos, por ejemplo, en el primer cuadro, fuente de capital, ¿no? La deuda a largo plazo, acciones preferentes, capital en acciones comunes. ¿Cuál es la ponderación que se podría tener? Y como la empresa espera tener una cantidad considerable de ganancias retenidas disponibles, entonces planea usar su costo de ganancias retenidas como el costo de capital de las acciones comunes. Entonces, el costo de capital promedio ponderado calculando con la ponderación y el costo multiplicado, el porcentaje nos sale del 9,8%. Entonces, este tipo o el resultado se va a suponer que la empresa no debe aceptar otros proyectos o sus proyectos deben ser mayor al rendimiento del 9,8%. Para terminar, entonces podríamos decir que el costo capital es un rendimiento extremadamente importante. ¿Por qué? Porque se va a representar el costo futuro promedio esperado por la empresa de los fondos a largo plazo y esto va a estar relacionado con el presupuesto de capital. Y tal vez si subestimamos el costo de capital puede causar proyectos malos, ¿no? Malos atractivamente, que a la vista se pueden ver atractivos, pero si no tenemos el debido cuidado, vamos a perecer, ¿no? de proyectos buenos. Entonces, al aplicar las técnicas presentadas en esta exposición, para determinar el costo de capital de la empresa, el gerente de esa manera puede mejorar la probabilidad de las decisiones a largo plazo, concerniente a la meta general de incrementar al máximo el precio de las acciones. Eso sería todo. Gracias.